Bien, vamos a iniciar leyendo un texto en la Biblia. Nuevamente vamos a Salmos capítulo 119. Salmos, el capítulo 119. Voy a leer las dos primeras secciones, Aleph y Bet. Vamos a leer esas dos primeras secciones de este acróstico. Salmo 119 dice, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bet, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Bien, todo este salmo, o por lo menos estas 12 secciones que acabamos de leer, de 8 versículos cada una, están estructuradas sobre un tema de autoridad. Nuestro tema de hoy, nuestro tercer contenido, aunque ya estemos en la sexta clase, es justamente sobre la autoridad de las escrituras. Y es un tema que es fascinante, sobre todo cuando empezamos a tener en cuenta la relación que existe entre inspiración y autoridad, o entre autoridad e inerrancia, o entre autoridad eh, y, y suficiencia de la escritura. Cualquiera de estos temas va a estar íntimamente relacionado. Bien, voy a estar saltando de algunos escritos que tengo porque justamente este nuevo bosquejo está en proceso de elaboración. Y quiero iniciar diciendo que las principales enseñanzas de la Biblia, en cuanto a sí misma, dice Carl F. H. Henry, se pueden clasificar en 4 características, a veces son llamadas atributos. La primera de ellas es la autoridad de las escrituras. La segunda es la claridad de las escrituras. La tercera, la necesidad de las escrituras. Y la cuarta es la suficiencia de las escrituras. Voy a repetir cada uno de estos atributos. La autoridad de las escrituras, que es seguramente el que más vamos a enfatizar hoy. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero espero que esta parte quede suficientemente clara. La claridad de las escrituras también es conocida como perspicuidad de las escrituras. Es decir, por qué las escrituras es suficientemente clara y en qué temas es suficientemente clara. Porque nosotros tenemos que reconocer que es evidente que no toda la Biblia es igualmente clara. Es clara para salvación y demás, pero hay temas complejos que nosotros, antes de sacarle el cuerpo o de evadir, pues nos toca estudiar más. Tercero, la necesidad de las escrituras, por qué y para qué son necesarias las escrituras. Y cuarto, la suficiencia de las escrituras, que es uno de los temas más apasionantes en este tiempo. Entonces, esa primera característica, la mayoría de los cristianos estaría de acuerdo en que la Biblia es nuestra autoridad en todos los sentidos. Pero ¿en qué sentido afirma la Biblia ser autoritaria y cómo nos persuadimos de que las afirmaciones de la Biblia en cuanto a que la Biblia es la palabra de Dios son verdad? Estas preguntas son las que vamos a tratar de considerar en el presente capítulo. Pero quiero empezar una introducción con algunas reflexiones que el profesor Carl F. H. Henry hace.
La primera es que vivimos una crisis de autoridad en todos los sentidos. Eh, el profesor hace una excelente introducción sobre el tema de la autoridad de los padres, la autoridad de los gobiernos. Creo que ustedes han leído algo en los libros que hemos enviado, la falta de autoridad de los gobiernos actuales en nuestro tiempo, la gente rebelándose ante la autoridad, cada quien tratando de imponer su propia agenda, cada grupo luchando por ellos mismos sin considerar los absolutos morales y espirituales que son los valores fijos de nuestra sociedad, no solo occidental, sino que los valores existen porque Dios los puso allí, es lo que nosotros conocemos como ley natural. Eh, entonces, parece que esa ausencia de autoridad se ha extendido también al centro de la iglesia cristiana hoy en día. Se cuestiona todo, se cuestiona absolutamente todo y parece ser eh, uno de los males del presente siglo malo, como dice la escritura, o de este siglo, de presente siglo perverso. El pueblo, eh, el pueblo cristiano de alguna manera quiere librarse de la autoridad de las escrituras. Y eso lo vemos con claridad, por un lado, en las iglesias que le podríamos llamar, entre comillas, inspiracionalistas, es decir, que dependen de una musa que les llega, ellos le llaman, creo que bastante, de manera bastante mala o equivocada, el toque del espíritu. eh, y ellos dependen de eso, de que de alguna forma ese toque, ese llamado del espíritu llegue hasta ellos y les haga vivir una realidad que los trasciende. Y a partir de ese momento, se apartan de los dictados absolutos de la bendita palabra de Dios. Totalmente, inmediatamente se apartan y, y muchas veces ocurre algo que lo he visto que les queda aún a hermanos muy amados, pero parece que les queda grabado en el corazón y es el tema de si tengo paz, está bien. Y, y no es cierto, no es cierto, porque algo te puede dar paz, pero mayor que nuestra conciencia es el Espíritu Santo de Dios, porque muchas veces tuvimos paz estando en movimientos eh, cristianos o neocarismáticos en donde sentíamos paz en algunas situaciones particulares de nuestra vida, haciendo X o Y cosas, pero esa paz era una paz falsa porque no estaba fundamentada en el mandato bíblico, en la autoridad de la Escritura. Eso por un lado. Pero por otro lado también encontramos la perspectiva liberal y neortodoxa en algunas iglesias, donde también es importante el sentimiento, lo que yo siento, eh, y me invento una fuente de autoridad distinta. Para este caso sería la razón. Si es razonable, lo creo. Y de hecho, hay tantas iglesias o sectas racionalistas en este tiempo que denigran la autoridad de las escrituras. Solo por citar un ejemplo, los unitarios o unicitarios, mayormente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nosotros observamos que los unicitarios tienen la tendencia a no aceptar aquello que no entienden. Y en este caso, cuando no entienden la Trinidad, que la Escritura totalmente nos muestra la Trinidad como una realidad o como una realidad revelada, más no comprendida por nosotros. Dios nos revela el misterio, nos revela la Trinidad, pero no nos explica el misterio de la Trinidad. Es como también tenemos una explicación limitada de la encarnación de Cristo, de nuestro Señor, pero no entendemos todo el misterio de la encarnación de Cristo. Igual ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, pero sin embargo es traída por hombres falibles. En fin, entonces todo esto eh, es un tema básico sobre la autoridad. Y digamos que en el presente tiempo, esta realidad
de la autoridad eh, se hace cada vez más difícil para el hombre el sujetarse a una autoridad que sea mayor que él. Em, y digamos que desde el siglo pasado, más o menos desde la mitad del siglo pasado, todos estos movimientos políticos eh, de corte anarquista, es decir, que denigran cualquier autoridad, han tratado de golpear los sistemas políticos, y esa anarquía social de alguna manera se ha trasladado hasta la iglesia, en donde se ha visto con malos ojos la autoridad pastoral, la autoridad de los oficiales de la iglesia, la autoridad de la escritura. El resultado, el resultado ha sido gravísimo. Hombres que se han levantado y han puesto mano de hierro para regir en las iglesias, y han empezado a ver iglesias abusadoras, muy fuertemente abusadoras, no solo dentro del ámbito carismático pentecostal, sino aún dentro del ámbito reformado. Movimientos como el de la separación secundaria, por ejemplo, han hecho un daño terrible dentro del contexto del Evangelio. Pero bueno, volvamos al tema. Cuando hablamos entonces de autoridad, eh, el profesor Mario Celi dice sobre este particular: desde la alborada del siglo XIX se ha venido produciendo un gran debate en relación a la autoridad de las escrituras. Preguntas tales como: ¿es la Biblia la misma autoridad de Dios en la tierra? ¿Debe ser creída en asuntos de fe y práctica? ¿Es una especie de constitución para todo el universo? Son todavía inquietudes puestas sobre el tapete de la incredulidad por quienes no aceptan la autoridad de la Biblia. Miren, estas preguntas que plantea Mario son bien interesantes. Por ejemplo, ¿es la Biblia la misma autoridad de Dios en la tierra? Esa es una pregunta que nosotros necesitamos hacernos cuando nos acercamos al texto bíblico. ¿Realmente la palabra de Dios es autoritativa para todos? Sí, los cristianos creemos que sí. Y por las declaraciones de la Biblia creemos que es así. Debe ser creída en asuntos de fe y práctica, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Eh, Nuestras confesiones, en el caso de nosotros como reformados, con las cuales discipulamos, nuestras confesiones son documentos de segunda línea de autoridad. Claro, esa segunda línea de autoridad está muy abajo frente a la escritura. Hoy en día creo que son muy pocos los que hacen una suscripción absoluta a las confesiones de fe. Nosotros hacemos la distinción entre suscripción total y suscripción absoluta a las confesiones de fe. Nosotros creemos todo el sistema de la confesión de fe, pero evidentemente hay asuntos en la confesión de fe por su contexto histórico y demás que nosotros vamos a decir: espérate, y lo revisamos a la luz de la escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia es eterna, la palabra de Dios es eterna. Cristo mismo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la Biblia debe ser creída en asuntos de fe y práctica, amén. Y aún las confesiones de fe, como hablábamos ahorita, son muy cuidadosas en decir que en últimas, todo conflicto debe dirimirse en la escritura. Si tenemos discusiones, si tenemos algún problema en cuestiones de doctrina, de fe, de práctica cristiana, nos tenemos que ir indiscutiblemente a la escritura y buscar la sabiduría en la multitud de consejeros como tal. En fin, todos los hombres están obligados a cumplir la escritura, sí. De hecho, por eso serán juzgados los que no cumplen la escritura. Ahora, toda esta autoridad, como dice Clark Pinnock, depende del tipo de libro que nosotros pensemos que es la Biblia. Arcee Sproul, cómo estudiar e interpretar la Biblia, es muy claro cuando afirma que la Biblia es un libro totalmente diferente, no en su lógica, no en sus estructuras literarias, sino en su inspiración. Y esa es la base sobre la cual nosotros eh, creemos que descansa toda la autoridad
bíblica. Entonces, Dios se revela a través de su palabra, ejerce autoridad, ejerce poder ilimitado. Toda la autoridad y el poder de los seres creados proviene de la autoridad y poder de Dios. Dios es el soberano, es el Dios que delega el poder para que los hombres puedan ejercer un orden en este mundo caído. Por ejemplo, cuando Pilatos estaba juzgando a nuestro Señor Jesucristo, Pilato le dijo al Señor, ¿no sabes que tengo poder para liberarte y para condenarte? Y la respuesta de nuestro Señor no es una negación de ese poder. Nuestro Señor le dice, tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dado arriba. Es decir, nuestro Señor no estaba negando la autoridad que como gobernante de esa nación en ese momento tenía Pilato, pero también nuestro Señor le estaba diciendo, pero tu autoridad ha sido dada por Dios. Tú no tienes más autoridad que aquella que Dios mismo te ha dado. Ahora, eso no significa que la acción moral de Pilato fuera buena, era una acción moralmente mala. ¿Por qué? Porque cuando recibimos de Dios la autoridad, somos moralmente responsables por el uso que hagamos del poder que Dios nos da. Dios instituye el gobierno civil para la promoción de la justicia y el orden. Él aprueba un orden de autoridad y relaciones productivas en las diferentes esferas en las cuales vivimos. ¿Quién es la autoridad en la sociedad civil? Depende del tipo de sociedad que sea. Puede ser el rey, puede ser un primer ministro, un presidente. ¿Quiénes legislan en esa sociedad con poder de parte de Dios? Depende también. Los parlamentarios, los diputados de una asamblea, los senadores o congresistas de un congreso o un senado propiamente dicho, y así va disminuyendo en los diferentes órdenes territoriales como tal. En la iglesia, ¿quiénes son la cabeza? La cabeza es Jesucristo, sin lugar a dudas, nuestro Señor. Es la cabeza del pueblo de Dios. En el antiguo pacto hubo también cabezas pactuales, por decir así, patriarcas que fueron tomados por el Señor y le fue dada autoridad y le fue revelada la palabra de Dios dentro de un contexto particular para que se sometieran a esa palabra de Dios. Y es así que nosotros vemos casos tan particulares como por ejemplo el de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis? Dios le hace un llamado autoritario a Abraham a través de su palabra. Naturalmente, no es la palabra escrita, era la palabra revelada, pero todavía no estaba plasmada en las páginas como tal de la Biblia, pero era la palabra de Dios. Sal de tu tierra, de tu parentela, eh, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, será bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Había toda una promesa que estaba detrás de eso. El Dios todopoderoso, el Dios que reina con autoridad, estaba dando una orden que debía ser obedecida. Sí, ciertamente allí hay algunos elementos que nosotros no, no consideramos en ocasiones. Por ejemplo, que esa palabra es tan autoritaria que Abraham no necesitó ningún conocimiento previo de quién es Dios para obedecer el llamado. Sé que esa pregunta seguramente estaba o puede estar en nuestros corazones. Siendo joven, mucho más iniciando en la fe cristiana, era una de las preguntas que me hacía, pero ¿por qué Abraham obedeció? ¿No pudo ser otra voz que le habló? No, pues eso es imposible que fuera otra voz, porque la única voz que tiene poder para llamar y obrar en el interior del corazón, dando confianza por el poder del Espíritu Santo, obrando una regeneración poderosa en el alma, abriendo los oídos espirituales para poder seguir en fe a ese Dios, es Dios mismo. Si hubiese hablado un demonio, Abraham no lo hubiera podido seguir. Es el mismo Dios el que le hablaba. Entonces ahí vemos la autoridad de Dios, cómo se manifiesta allí. Esa misma autoridad
aparece en los otros eventos, en los otros hechos revelativos en donde él aparece a Abraham, habiendo una secuencia lógica de hechos, de eventos que tienen una conexión con la historia de la salvación. Por ejemplo, cuando Dios le exige a Abraham que sacrifique a Isaac, a su único hijo, eh, Abraham responde en fe y hay una respuesta inmediata por parte de él. Eso no significa que no hubiese tristeza, dolor en el corazón de Abraham. Claro que había todas esas cosas, estaban allí presentes por la proximidad de una pérdida para él, o de una gran pérdida como era la de sacrificar a su propio hijo. Pero por otro lado, hay una creencia de Abraham en que esa palabra que Dios había dado con autoridad era una palabra verdadera. Él estaba convencido de que Dios le devolvería a su hijo aún de entre los muertos. Pues él le declara a su siervo, a su sirviente, mi hijo y yo vamos y volveremos, volveremos. Eso es mucho más que un simple juego de palabras. Pues aquí lo que tenemos es una declaración de seguridad, de certeza, en la fe de que lo que iba a ocurrir allá arriba, fuese ocurriera lo que ocurriera, Dios era fiel. Pero entonces vemos que realmente hay una autoridad gloriosa de parte de Dios ejercida a través de su palabra revelada. Después de los patriarcas, pues obviamente viene la época profética e incluimos a Moisés como uno de esos profetas. Y estos hombres, como vamos a ver más adelante, estaban tan convencidos de que Dios estaba obrando en sus vidas, eh, pues cuando tenían la palabra de Dios, inmediatamente ellos decían, así dice el Señor. Y ese no era un acto emocional y reflexivo, como muchas veces se nos han mostrado. No era un acto estático en donde alguien saltaba, brincaba, se emocionaba y de pronto se le ocurría decir, así dice el Señor, para nada. Era un acto revelativo, donde todos los sentidos estaban conscientes en el mismo momento y y expresaban la palabra de Dios con total autoridad. A mí me llama mucho la atención el caso de Elías Tisbita, aquel hombre que aparece repentinamente en el relato de los libros de Reyes. Y en ese libro de Reyes, creo que es en el primer libro de Reyes, eh, este hombre usa una frase que es bien, bien fuerte. Él dice, vive el Señor en cuya presencia estoy. Es decir, la palabra autoritativa que estaba dando este profeta no era cualquier cosa, era la palabra de Dios. Y él lo decía con toda seguridad porque lo había recibido como parte de este profeta. En el Nuevo Testamento ya encontramos a los apóstoles, y estos sí que vivían en la presencia de Dios porque estaban en la presencia misma de Cristo, de tal manera de que todo lo que hablaran podían hablarlo con total certeza y seguridad porque venía de la palabra de Dios. Eran inspirados por Dios y estaban dando una revelación que podríamos decir que es una revelación redentora de las escrituras inspiradas. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Revelaron la voluntad trascendente de Dios, lo que Dios quiere, lo que es bueno. Como dice el profeta, creo que es Miqueas, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Entonces, nosotros entendemos y podemos ver en todo esto que Dios revela en forma objetiva su palabra, no subjetiva, no es un sentir, no es la percepción de algo que creo que puede o no estar bien, no, es una revelación objetiva y la escritura como tal, grafé en griego, es la palabra escrita de Dios, es una regla de fe y conducta a través de la cual nuestro Señor Jesucristo ejercita su autoridad divina en cada uno de nosotros como creyentes. Queremos conocer la voluntad de Dios.
pues esta solo puede darse a conocer a través de la bendita palabra de Dios, de su palabra escrita. Bien, la visión reformada de la autoridad de la Biblia es dejada o presentada una y otra vez en las diferentes confesiones de fe. Permítanme citar la Confesión de Fe belga o de los Países Bajos de 1561. En su artículo quinto sobre la autoridad de las Escrituras, esto está bien interesante, dice: únicamente a estos libros aceptamos por sagrados. Antes, los autores de la Confesión de Fe belga han hecho una separación entre los libros canónicos o libros inspirados y los libros apócrifos que no son inspirados o deuterocanónicos que no tienen el valor suficiente. Bien, únicamente estos libros aceptamos por sagrados y canónicos para regular nuestra fe según ellos, para fundamentarla en ellos y con ellos confirmarla. Y creemos sin duda alguna todo lo que está comprendido en ellos, y eso no tanto porque la iglesia los acepta y los tiene por tales, sino sobre todo porque el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestros corazones que son de Dios y porque también tienen la prueba de ellos en sí mismos. Cuando advertimos que los ciegos mismos puedan palpar que las cosas que en ellos se han predicho acontecen. Lo que está diciendo la Confesión de Fe belga es que nosotros creemos en los libros inspirados no porque la iglesia simplemente los haya aceptado. Qué bueno que la iglesia los ha aceptado. Los aceptamos porque lo que dice el Espíritu Santo a nivel de autoridad en estos libros es suficiente para que nosotros creamos que son los libros eh, autoritativos, la palabra de Dios como tal. Y esto es bien importante y bien significativo para que nosotros lo tengamos en cuenta. La Confesión de Fe de Westminster nos presenta también una declaración bastante precisa cuando afirma en el párrafo 2, capítulo 1, todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean, miren, aquí está el tema de autoridad, la regla de fe y conducta, el canon, la regla de fe y conducta. Fueron dados por inspiración para que fueran la regla de fe y conducta. Esto es bastante fuerte. Bien, eh, pero también en el párrafo, capítulo 1, en este mismo capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, párrafo 4 dice, la autoridad de las escrituras por las que ellas deben ser creídas y obedecidas, no solo creídas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo, en él, es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Tanto Westminster como la Confesión de Fe de Londres apuntan a que la autoridad de las escrituras no dependen del testimonio de ningún hombre o iglesia. ¿Por qué dice eso estas confesiones de fe? Pues porque si dependieran de la autoridad o del reconocimiento de un hombre, de un concilio, de una iglesia, entonces el hombre, el concilio o la iglesia serían superiores en autoridad a la escritura. Entonces ya no tendríamos una palabra autoritaria para los cristianos, sino que tendríamos un subproducto. He ahí el grave problema que tiene el catolicismo romano. Es uno de los problemas más serios, porque para ellos la palabra de Dios sí es inspirada por Dios, pero para ser recibida, aceptada, entendida, requieren del magisterio de la iglesia, requieren de que sean validadas por el hombre. Entonces el hombre puede hacer ediciones a la palabra de Dios a su conveniencia, de acuerdo a lo que él crea o lo que en el momento acepte o rechace con relación a la doctrina. Es por eso que dentro del catolicismo romano está la creencia en los santos intercesores, los méritos supererogatorios, las obras supererogatorias para salvación, para confiar en los santos, las obras meritorias, en fin, o la justificación de la fe más las obras, o
cualquier cantidad de cosas que nosotros pudiéramos pensar. Son pues debido a que pueden ser editadas para ellos. Y dentro de la iglesia evangélica, mayormente arminiana, encontramos también unas ediciones curiosas a través de los profetas, que afirman creer en la autoridad de la escritura, se pueden ufanar de creer en la inspiración plenaria y verbal de las escrituras, pero al momento en que aparece alguien, un hombre o una mujer, diciendo que tuvo un sueño, una visión, y que la iglesia debe marchar en este o en este sentido, inmediatamente eh, se crean los conflictos o se crean las dudas dentro de la membresía y no saben a quién obedecer. Si obedecer la predicación del pastor o del supuesto profeta, porque profetas y apóstoles obviamente tendrían que hablar siendo inspirados por Dios. Y este es un problema que muchas veces no se puede asumir debido a la falta de claridad en todo eso. Ahora bien, finalmente quiero citar la confesión nuestra, la Confesión de Fe Bautista de Londres, que es una copia al carbón en este caso de la Confesión de Fe de Westminster. Tengo un gran aprecio por las confesiones de fe reformadas, aunque me sujeto a la Confesión de Fe de Londres por ser un bautista reformado federal de 1689. Pero en esta parte copiamos al carbón a Westminster y hay muchos pasajes así de nuestra confesión de fe porque digamos que es nuestra madre, la confesión de fe de Westminster, y nosotros somos un hijo aventajado, los bautistas reformados. Bien, la autoridad de las Santas Escrituras por las que ellas deben ser creídas y obedecidas no dependen del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente del de Dios, quien es en sí mismo la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Si Dios es el autor de la palabra, de su palabra, si Dios la inspiró, si Él es verdad y todo lo que dice es verdad, es evidente que necesitamos creer eh, esta bendita palabra de Dios. Bueno, regreso al artículo del profesor Henry. Hay una rebelión contra autoridades particulares y se ha ampliado en nuestro tiempo a una rebelión contra toda la autoridad trascendente y externa. Hay un deseo de poner en duda la autoridad de la palabra de Dios y esto parece que se promueve dentro de muchos círculos académicos. Algunos filósofos, con un punto de vista secular, han afirmado que Dios y lo sobrenatural son conceptos imaginarios. De hecho, ayer estaba leyendo un libro que le pedí a mi hijo que no votara, un libro sobre filosofía que usan para prepararse para las pruebas de las pruebas saber, las pruebas IFEX, cada año los jóvenes de los colegios. Y los autores de ese libro dicen, hay realidades científicas que deben ser creídas como tales y tales cosas, porque han sido propuestas por tales y tales hombres, y hay mitos y leyendas que no son creídas tales, que no deben ser creídas, es decir, que tienen valor literario, pero que no deben ser creídas. Y lo que hacen estos hombres es perverso, dicen, no se debe creer ni la Biblia, ni la Odisea de Homero, ni otros libros, y los pone al mismo nivel. Esta gente está jugando con fuego, porque ningún mito ha sentado la base autoritativa ética para la construcción de toda una sociedad, como es la sociedad occidental, la cual se levantó sobre el concepto de autoridad bíblico. Y esto es un apunte que quería hacer. Se pone al mismo nivel, y esto sí lo dice el profesor Henry, pone al mismo nivel la religión bíblica que todas las religiones que existen en el mundo. Para ellos la fe bíblica es simplemente un fenómeno cultural. Estos pensadores rechazan la afirmación de la autoridad divina de la Biblia y la revelación trascendental, las verdades establecidas y los mandamientos inmutables, pues simplemente se consideran como invenciones piadosas o como
ficción piadosa. Afirman que el hombre ha alcanzado la mayoría de edad, que esas son palabras de Nietzsche. El secularismo radical defiende y apoya la autonomía humana y la creatividad individual. Cuando hablamos de autonomía humana, recordemos que la palabra autónomo significa ley para sí mismo. Y es lo que el hombre quiere, el hombre sin Cristo quiere ser ley para sí mismo, pero es incapaz de formular una ley que esté más allá del conocimiento innato que Dios ha dado en su alma. Y no me refiero con esto a la existencia absoluta del decálogo, de las demás leyes en su corazón, sino de una conciencia que es capaz de responder al bien y al mal. Entonces, los que dicen esto, que son tan subjetivos, secularistas, dicen que el hombre es su propio señor, el inventor de sus propios ideales y valores. Eh, y esto lo lleva a considerar que vive en un universo sin propósito, que ha sido formado por un accidente cósmico y por lo tanto se declara a los seres humanos como totalmente libres para imponer en la naturaleza y en la historia cualquier criterio moral que prefieran. Para este punto de vista, insistir en los valores trascendentales y absolutos significa para ellos reprimir la autorrealización y retardar el desarrollo creativo y personal. Yo no sé si ustedes han visto un video que está circulando bastante en las redes. Yo mismo tuve la oportunidad de verlo de padre de familia, donde Brian, el perro que habla, se lleva a Stewie, o Stewie se lleva a Brian, no recuerdo cuál de los dos, al mismo siglo en un universo paralelo. Y creo que Brian le pregunta, Stewie, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este universo está más desarrollado que el nuestro? Y, y creo que es Brian, el perro, le contesta a Stewie, Stewie, lo que pasa es que en este universo no existió el cristianismo y y el mundo pudo desarrollarse de una manera poderosa en toda su tecnología, pudo vivir en paz, palabras más, palabras menos, sin la opresión de la religión. Entonces, cuando nosotros vemos así, el hombre cree que puede desarrollar una vida por fuera de la autoridad de Dios y desarrollar una supuesta creatividad y demás cuando la historia demuestra todo lo contrario. Entre el hombre más se aleja de Dios, más se seculariza, el mundo más se desordena y el alma entra más en ese peligroso nihilismo, es decir, en ese sinsentido. El nihilismo es la categoría filosófica en la que clasificamos ese tipo de pensamiento, un pensamiento incapaz de encontrar sentido en la vida. Y obviamente el subjetivismo, el relativismo, es una curva descendente que va llegando hasta ese nihilismo terrible en donde nada tiene sentido, en donde vivir no tiene sentido. Eh, pues una persona que se queda sin Dios, que es abandonado por Dios debido a su maldad, que se aleja de Dios, pues no le queda absolutamente nada. Mm, Simplemente consideraciones arbitrarias, inmorales, contrarios a la autoridad, el anarquismo en cualquiera de sus versiones. Si nos vamos a la política, la expresión más a la izquierda y en lo profundo, si pensamos en el espectro político como un cubo, lo más, lo más extremo hacia la izquierda y al fondo sería el anarcosocialismo y hacia arriba lo más extremo y hacia la derecha, hacia la parte más alta, hacia la punta del cubo, sería el anarcocapitalismo. Es decir, dos versiones igualmente destructivas de la sociedad, de una sociedad que es incapaz de tener absolutos morales y que terminan destruyendo al ser humano porque el ser humano es incapaz de volverse hacia Dios de esa manera. Aquí tengo una nota que escribí justamente en estos días estudiando para la clase de hoy, antes de darle palabras a ustedes en este fin de la primera hora. Yo pongo acá que este nivel de autoridad tan subjetivo no permanece.
Sus cambios pueden ser forzados por los hombres cuando se sientan amenazados por algún absoluto moral. Y tengan en cuenta algo, esa famosa liberación de los absolutos morales no es cierta. Siempre habrá absolutos morales. Si no quieren los buenos absolutos morales que la palabra de Dios nos ha dado para que vivamos en paz, se traerán otros absolutos morales para que el hombre tenga que cumplirlos. Si no cree que es así, miren lo que está haciendo la agenda LGTBIQ, H y todas las demás letras del alfabeto. Todas ellas dicen, tienen que pensar así, hay una exigencia de pensar y sentir y recibir lo que ellos creen. Es un absoluto moral impuesto como tal. Es una nueva visión de lo bueno y lo malo, que naturalmente todo es malo, porque lo único bueno es lo que procede de Dios y lo que Dios ha determinado previamente que sea bueno. En consecuencia, se van a generar luchas por imponer aquello que se considera correcto o conveniente para un grupo de personas en particular, por lo general quienes gozan del poder. Así ha ocurrido y sigue ocurriendo en muchas de las actuales iglesias de fe también, cuando hablamos de estos absolutos morales. Eh, si no se tiene un cimiento firme sobre el que reposar su autoridad, se recurren, como habíamos dicho, a las visiones proféticas y cuando están en conflicto unas con otras, ¿qué queda? La excomunión mutua. No, yo soy profeta, te excomulgo. No, yo soy profeta, te excomulgo. Y ninguna de las dos lo llevan ante a la iglesia. Hay una declaración mutua de herejía. No, tú eres hereje, no, tú eres hereje, Dios me habló a mí. No, Dios me habló a mí, como aquel profeta que, que se levantaba en la reunión de Israel y abofetea a uno de los profetas de Dios y dice, dime por dónde se fue el Espíritu de Dios a mí. Y luego el profeta que están delante de acá le dicen, no, fue que Dios envió un espíritu de engaño y engañó a todos los falsos profetas. Bien, quiero volver a citar en esta parte al profesor Celi sobre la definición del tema de autoridad de las escrituras. Dice, aquí voy a entrar a la definición de autoridad y luego le voy a dar paso a ustedes. Dice, la palabra autoridad tiene varios significados. Viene del latín autorc, que significa originador, iniciador, creador, fuente, autor. Al hablar de autoridad, se tiene la finalidad de dirigir la mente humana hacia un fin establecido. Decimos que todo experto en un determinado campo tiene autoridad porque posee un conocimiento verdadero de la materia. Ahora bien, si el experto es el originador, el autor, el creador, la fuente y un largo etcétera, lo consideramos una autoridad competente. Al hablar de la autoridad de la Biblia, estamos hablando de algo mucho más profundo, porque hablamos de la autoridad del mismo Dios que reina sobre todo el universo. Miren, es que aquí es realmente peligroso para las almas el rechazo de la autoridad divina. El hombre, al quedarse sin una base firme y segura de autoridad, recurre a su alma inestable para tratar de hallar respuestas a sus preguntas trascendentales, pero su finitud y pecado no lo dejarán avanzar. Antes su relación con el Creador se deteriorará hasta la destrucción total de su fe o de sus creencias. Bien, mis hermanos, preguntas hasta aquí en esta primera parte de, Pastor, de sí, ¿quién eh, es? Jonathan. Oh, Jonathan, adelante. Bueno, no es una pregunta, es más que todo como un comentario, más bien una opinión, o bueno, no sé cómo definirlo. Y es que creo que muchas iglesias carismáticas, pentecostales, e incluso esas iglesias llamadas emergentes, Ujú, tienen una visión errónea de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como sabemos, sobre todo para esta época, principio de año, los mal llamados apóstoles comienzan a declarar y a decretar el año de esto, el año de lo otro. Por ahí estaba leyendo que una de esas iglesias estaba decretando el año 2021 como el año de la revancha.
No sé qué tipo de revancha, pero bueno. Entonces, si bien es cierto que la palabra de Dios tiene autoridad y nosotros nos sometemos a esa autoridad, ellos han mal comprendido esa autoridad porque creen que como nosotros nos sometemos a esa autoridad, también tenemos el mismo poder de la palabra de Dios, Sí, la misma autoridad para crear, decretar y no sé, ese montón de locuras que lastimosamente mucha gente cree. Y eso también es, primero que todo, una ofensa para la misma autoridad de la palabra de Dios, porque solamente Dios es Dios y Él es creador. Y segundo, también es una ofensa para quienes participan de esa congregación, porque es como si estuvieran menospreciando sus capacidades intelectuales. En sí, fin. Y por otro lado, personalmente, cuando yo empecé en el cristianismo, a mí una vez me preguntaron del por qué Dios hizo el universo y el montón de planetas que existen, o los conocidos que existen hoy día. ¿Por qué razón solamente el planeta Tierra tiene vida humana e inteligente como la conocemos? O sea, ¿con qué propósito hizo el resto de planetas? Y en ese momento yo también me hice la pregunta y comencé a dudar. Sin embargo, a medida que fui estudiando la palabra de Dios, comprendí que Él tiene una sola razón y es la siguiente. Él hizo todo el universo, incluido obviamente su todos los gloria. planetas, para su gloria, Así es. independientemente de cuál fuese su propósito. Eso Sí, fue para su gloria. Entonces, y también tenemos que dejar claro, y para ya terminar, y es que Dios hace las cosas porque a Él le place, ¿cierto? sí. Pero debemos definir ese término, porque no le place como a nosotros que en una manera soberbia y rebelde decimos, yo hago esto porque me da la gana. No, Él lo hace con un propósito y ese propósito es un propósito eterno y para su gloria. Eso era lo Gracias, gracias, Jonathan. Y de hecho quiero agregar algo también con relación a eso. Eh, muchas veces han dicho que eh, el universo así como está presentado es un desperdicio de espacio, que es un desperdicio. Y uno diría, pues claro, si fuera para mí es un desperdicio de espacio, porque yo no puedo viajar ni medio año luz, ni siquiera en la mejor nave que hay aquí en la Tierra hoy en día. Pero, gracias, amor. Pero si es Dios, que es omnipresente y omnipotente, no es un desperdicio de espacio, porque ciertamente, eh, él está en todos los lugares simultáneamente al mismo tiempo y todo lo que ha hecho es para su propia gloria. Y tan es de él este universo, tan de él, que nosotros no podemos vivir en ningún otro lugar del universo que no sea nuestro planeta Tierra con las condiciones de vida que tiene nuestro planeta como tal. Fíjate, hay lugares hermosísimos, como uno ve en las recreaciones computarizadas que hacen de las fotos de las ondas estas que han viajado a través del sistema solar, como Voyager 1, Voyager 2 y todo esto. Y uno ve Júpiter, Saturno, ve algunas lunas de estos lugares que realmente son hermosísimas. Hay otros lugares que son terroríficamente hermosos. Hay planetas donde llueve, donde, según dicen los científicos, llueven diamantes. Hay meteoritos llenos de oro, de plata. Eso muestra la riqueza de Dios, de platino, en fin. Pero todo eso es de Él, es para su propia gloria, para el que vive para siempre. Y eso es verdad. Jesús, veo que tienes la mano levantada ahí, mi hermano. Coméntanos qué quieres compartir con nosotros. Sí, buenas noches, pastor, nuevamente. Buenas noches para todos. Sí, pastor, una pregunta, pero permítame primero meterla en contexto para que me pueda entender. Ajá. El hermano Jonathan ahora hablaba sobre las iglesias carismáticas. Yo quiero cerrar un poquito más el contexto eh, dentro de las mismas iglesias reformadas. Usted hablaba ahorita de la separación secundaria. Ajá. Eh, Sabemos que hay unos grupos extremistas, radicales, separatistas radicales, Ajá.
Uno de estos grupos, uno de los argumentos que dan o que nos hacen una crítica es la utilización de la psicología al momento de aconsejar o cuestiones como esa en las predicaciones, ¿no? Que utilizan mucho la psicología. Ujú. La pregunta, pastor, es ¿cuál es la relación o cómo se interrelaciona la autoridad de las escrituras con la autoridad en otras disciplinas, como la filosofía, como la misma psicología, partiendo que la misma palabra psicología es mente, estudio de la mente, la psiquis, Sí, y la Biblia habla de eso, partiendo como ciencias como la neurociencia, como la psicología social, etcétera, etcétera. Uno de los argumentos que utilizan este grupo es sobre los puritanos. Pero cuando uno mm, lee, por ejemplo, a John Flavel, él utiliza en sus ok, escritos, en uno de sus libros, utiliza la filosofía griega, incluye otro tipo de disciplina. Ahora, también sé que estas disciplinas, estos hombres, también Dios le ha dado gracia, que es la gracia común. sí. Entonces, la pregunta es esta, o sea, ¿cuál es el equilibrio entonces que nosotros como creyentes tenemos frente a la autoridad que tienen las escrituras como palabra de Dios y la autoridad de estas disciplinas que han llegado a conclusiones lógicas a través de métodos científicos o métodos históricos? Entonces, esa sería la pregunta. No sé si más o menos me captó ahí la... No, sí, sí, Jesús, y es una buena pregunta. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de leer se llama Enciclopedia de Filosofía. Realmente no es una enciclopedia, son 4 tomos muy pequeños de 130, 140 páginas cada uno. Y habla de psicología antigua, filosofía antigua, o filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Son cuatro tomos. Creo que es en el de filosofía moderna o contemporánea, ¿no? No recuerdo dónde lo pone Xavier Álvarez, que es el escritor español que es cristiano y hace todo este estudio, un estudio bastante serio de filosofía. Él hace una crítica a la interpretación de la alta crítica, a la interpretación de la Biblia que hace la alta crítica. Y todas estas ciencias que tú has citado ahora, él dice que el grave problema de los intérpretes liberales y de la alta crítica negativa o destructiva es que todas esas ciencias auxiliares, entre comillas, llegaron a estar al mismo nivel de la Biblia. Por ejemplo, el perfil psicológico de un personaje de la Biblia eh, es estudiado por la psicología y lo que la psicología dice que es esa persona, el perfil de ese personaje, es lo que los teólogos deben llevar a su escritorio y posteriormente exponer. Así igual los conglomerados sociales son estudiados por la sociología y lo que se diga desde esa perspectiva es lo que se debe sellar como verdadero. También usaron otras ciencias, por ejemplo, el historicismo o revisionismo histórico, y todo eso empieza eh, empiezan a como a socavar la autoridad de la escritura. La autoridad de la escritura está por encima de todas estas ciencias. Con la sociología, con la psicología en particular, el problema que enfrenta o que enfrenta la escritura es que eh, la sociología es una ciencia humanista. Creo que muchas veces hacen buenos diagnósticos, pero muy malos, pero muy malos, se trata muy mal. Se hacen diagnósticos correctos, pero se trata muy mal. Le pasa algo parecido con lo de la política progresista. A veces se hacen buenos diagnósticos sobre las necesidades sociales, pero la aplicación de correctivos es terriblemente dañina, destructiva, peor que la enfermedad. Lo mismo ocurre con la psicología. Eh, Ahora, considero que hay situaciones que en la antigüedad se manejaron de manera adecuada a nivel de diagnóstico
por la psicología, ¿va? Y antigüedad no, serían en los 2 siglos anteriores, porque la psicología no tiene 300 años, no tiene 300 años. Sobre todo hay tantas escuelas, las conductistas, las no conductistas, en fin, eh, en fin. Pero cuando nosotros nos acercamos a la psicología tenemos que ser cuidadosos, cuidadosos. El grave problema de esta gente que acusa a todo el mundo de no ser algo, de ser algo que no somos, por ejemplo, los de la separación secundaria, es que cualquiera que utilice, así sea un término en su predicación, en su examen, en su enseñanza, que pueda tener alguna relación, es que ni siquiera lo haya inventado la psicología, por ejemplo, inmediatamente es acusado de estar usando herramientas que no son bíblicas para la interpretación bíblica. Ahí es donde está el grave problema. El grave problema está en la imposibilidad de no hacer una valoración correcta, objetiva, de lo que el predicador realmente está enseñando. Yo soy muy cuidadoso con decir, sobre todo en las escuelas de predicadores, a los hermanos, hey, utilicen un lenguaje bíblico. Si van a usar lenguaje teológico, ojo con lo que están haciendo. A veces damos por sentado que la gente está entendiendo y resulta que nadie está entendiendo, porque podemos estar fallando en nuestra manera de expresar las realidades, es decir, en nuestra construcción retórica, podemos estar cometiendo errores bastante serios en ese sentido. Ahora bien, hacer una descalificación absoluta de algunos postulados psicológicos me parece atrevido de nuestra parte, podríamos descalificar lo que abiertamente o encubiertamente va en contra de la palabra de Dios, sin lugar a dudas. Lo que no podemos hacer es descalificarlo todo, porque estaríamos incurriendo en una gran injusticia. No sé si, Jesús, si hasta ahí, un segundito. Jesús, no sé si queda claro o si hay algo más que agregar o añadir ahí. Sí, señor, está bien. Hasta ahí está bien. Sí, señor, muchas gracias. Ok, alzó la mano Lorena de segunda y luego le doy paso a otra persona. Lorena. Lorena, el micrófono. Iglesia, Bien, bien. bendiciones. Bendiciones. Pastor, bueno, con respecto a lo que preguntó Jesús, ¿hay alguna, porque me causa curiosidad, de acuerdo a la pregunta que hizo Jesús, ¿hay alguna prueba científica, hay algo que se haya probado científicamente, que haya puesto en tela de juicio alguna parte o no sé, de las escrituras? Porque No, lo que se habla son teorías y supuestos y análisis, pero no científicamente, porque si hubiese algo que se haya probado científicamente, de hecho, las escrituras le dan más razón a las escrituras, ¿o no? sí, Lore, lo que pasa es que científicamente jamás podrán probar nada. De hecho, desde la perspectiva filosófica de Aristóteles, muchísimo antes, los temas relacionados con el alma, con el espíritu, con lo sobrenatural, Aristóteles lo tuvo que poner en una categoría distinta, la metafísica. No es la metafísica esta del 4 en 1 de Coniméndez, ni el pensamiento positivo, ni nada de eso por el estilo. No tiene nada que ver con eso, sino que ha sido puesto en una categoría totalmente distinto, porque la ciencia, la física, solo puede probar lo observable, lo verificable. Es decir, la ciencia no puede entrar a probar cosas que están más allá de su dominio. Y es Por eso, evidente que hasta donde ha llegado la ciencia no ha puesto en lo que ha probado en tela de juicio las escrituras. no O sea, puede, no hay nada. no puede, no tiene herramientas para hacerlo.
la mayoría de cosas que se hablan, por ejemplo, en el método histórico crítico que ha sido tan promovido por el catolicismo romano y por las universidades de Tubinga, de Berlín, y que se hacen ver como un método verificable. Cuando tú vas a ver dos estudios de dos eruditos supuestamente que han usado un método científico para el estudio de un texto y llegar a unas conclusiones doctrinales que sean de equivalencia casi perfecta o simétrica entre uno y otro, lo que nos encontramos es que hay una distancia enorme entre la conceptualización de uno y el otro. Entonces, todos estos presupuestos de aparente uso de metodología científica para acercarse a la palabra de Dios y verificarla, no son más que presupuestos filosóficos que, sobre todo, que desde el siglo XIX o que tomaron más fuerza en el siglo XIX de la mano de los altos críticos. Incluso en el siglo XVIII ya antes habían tratado de hacer todo esto, pero no pueden porque la Biblia tiene que estudiarse dentro de otra perspectiva, dentro de otro contexto, dentro eh, dentro de la verdad revelada como tal. No, no es objeto de una, de, de una disensión científica, de una apertura con un bisturí de todas estas cosas, porque no es así. Es un tema que la revelación de Dios nos sobrepasa, nos trasciende, y si no nos ponemos debajo de la revelación de Dios, va a ser imposible que podamos comprender lo que Dios mismo está diciendo. Ok, pastor, muchas gracias. Para servirte. José, ¿Cómo estás, Pastor? bien, José. Bien. Pastor, tomando otra vez un poco la pregunta del hermano Jesús, yo había leído he leído en esta época y más, bueno, yo lo tenía ya supuesto con lo que usted habló de las confesiones, que la autoridad total para nuestra conducta y para nuestra vida en piedad es la escritura. Entonces, quería como confirmar bien ese punto, esa perspectiva, en el sentido de eh, hoy en día, y bueno, yo que vengo de una iglesia de otro tipo, las consejerías que hasta yo mismo di y me dieron, siempre estuvieron mezcladas con psicología y con coaching. Sí. Y tengo entendido con lo que he aprendido de que en realidad cualquier cosa que tenga que ver con mi vida en conducta, la autoridad máxima es la Biblia. Y ahí sí no hay una ciencia. Bueno, es que la psicología no es mi ciencia, según lo que he leído yo, sino más bien son teorías en donde al ser humano es muy complejo como que tú lo cojas con lo que usted acaba de decir. La ciencia hay que analizar algo observable, y para analizar un comportamiento de los humanos, el humano es complejo, sinceramente. Entonces, quería preguntarle en ese sentido, por ejemplo, en una consejería es solo escritura. No vamos a tomar ningún concepto de la psicología para ayudarnos para dar una consejería que tenga que ver con nuestra conducta. Es mi pregunta. Ok, José, mira, realmente nosotros solo echamos mano a la escritura al momento de dar consejería. Es cierto que cuando uno da neutética y le enseñan, a uno le enseñan técnicas de consejería, eso es cierto, por ejemplo, y hay cosas que sin ser pragmático, tú empiezas a entender. Por ejemplo, cosas que han sido observables en cuanto a la conducta humana, eh, que si están proyectando la frustración en algo, que si, eh, que si están diciendo mentiras por algo. Ni siquiera estoy hablando del lenguaje, ¿cómo que llaman? Lenguaje corporal, ni nada de esas cosas, sino que son cosas que tú vas mirando con el tiempo. Y tú dices, o la aplicación de
de consejerías con técnicas directivas o no directivas, en fin, son cosas que pueden tener algún valor. Es decir, cuando tú no puedes tomar la decisión por una persona, eh, es cierto que te toca llevarlo a la escritura para que él tome una decisión o ella tome una decisión basada en la escritura. Digamos que en ese sentido no hay problema porque no estás usando ningún artilugio psicológico para aconsejar, pero toda la consejería tiene que ser totalmente bíblica. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios apunta a que hagas, la palabra de Dios es autoritaria en esto, o violaste la ley en esto. La palabra de Dios dice que debes reconciliarte en este sentido. Y, y los seres humanos somos tan complejos que no hay dos consejerías iguales. No hay dos. Ok. A mí me llama la atención que, por ejemplo, si tú lees los libros de Ormechea, el varón este de Venezuela, que es buenísimo en lo que enseña, David por Ormatea. David Ormechea, este varón, o James Dobson, o Larry Crabb, o hay cientos de hombres que han hecho estudios grandísimos sobre estas cosas, pero nunca se presentan dos casos iguales. ¿Por qué? Porque el espíritu humano es tan diferente. Dios hizo a cada uno de nosotros y rompió el molde. Nos parecemos un poco a nuestras familias, nos parecemos un poco a ciertas personas, pero no hay dos personas iguales. Hay personas que responden a la exhortación fuertísima y tú empiezas a analizarlo, esta persona así, y a veces dicen, pero ¿por qué son tan duros con él? Porque la experiencia muestra que esta persona responde bien ante la exhortación fuerte, pero hay otros que no. Hay personas con las que tienes que ser más un padre, que ven, siéntate, mira, esto no es así, explicarle, y, y a veces dicen, yo hubiera preferido que me gritaran y me trataran mal a que me dijeran estas cosas así, en fin. Es tan, pero tan complejo el ser humano que no es fácil tratarlo o aconsejarlo eh, de la misma manera. Pastor, Definitivamente hay que ser muy cuidadosos con eso. José, no sé si quedó claro para darle la palabra a Jonathan, a Janet y a Ever, creo que están alzando las manos. Entonces, eh, Sí, 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 eh, sí, quedó claro. sí, Muchas Jonathan, gracias. ok. bueno, Pastor, Cuéntame. con respecto a este tema que se abordó acerca de la consejería bíblica, Ujú. casualmente, pero no es casualmente, sino provisionalmente, yo estoy por comprarme un libro que me llamó mucho la atención que se llama Una guía para el consejero sobre el cerebro y sus trastornos. Ajá. Este libro lo escribió Edward T. Welch. Según leí de él es cristiano, no desconozco si es pastor, pero él es cristiano y es médico y tiene un PhD en neuropsicología. Sí. Entonces él aborda el tema en ese libro acerca de cómo diferenciar cuando una persona tiene ciertas actitudes si está siendo influenciada por cierto pecado en particular o en realidad tiene alguna enfermedad que lo esté impulsando a hacer eso. O sea, él lo Ok. toca, él aborda el tema de una manera excelente, pero él deja claro, el hombre siempre va a ser responsable de su pecado, independientemente Claro. de lo que le Es, que- esté pasando. es más, acuérdense de algo todos ustedes, mis hermanos. A los creyentes les damos consejería, a los no creyentes les presentamos el evangelio, porque no hay otra. ¿Qué le podemos decir a un no creyente? Eh, con mi esposa y yo hemos tenido más de un no creyente en consejería y el tema siempre ha sido el mismo. ¿Qué hacemos? No le presentamos el evangelio. Aquí no hay más soluciones para él. Pues, primero porque tiene unas expectativas totalmente equivocadas acerca de lo que va a pasar en la consejería. Los cristianos no le arreglamos la vida a nadie. Esto es una realidad y cualquier cosa en otra dirección es un absurdo. Y la única manera en que realmente y de manera definitiva se arregla la vida es cuando la persona es reconciliada con Jesucristo. Ahora, si va a ser sano de una enfermedad, si va a ser restaurado un hogar destruido, si va a recuperar el empleo o a tener uno nuevo, eso no tenemos manera de saberlo.
porque el problema fundamental del hombre no son los fenómenos que ocurren en su vida en cada momento, sino la realidad de la condenación eterna, que solamente en Cristo Jesús hay salvación y respuesta para todo eso. También recomiendo un libro, no sé si se consigue en PDF, de Narramur, que se llama Enciclopedia de Problemas Psicológicos. Es un cristiano que presenta una cantidad de conductas. Narramur es el apellido de él, Enciclopedia de Problemas Psicológicos. Y también está de ocultismo y cura de almas, que hace una distinción entre posesiones demoníacas y situaciones psiquiátricas, por un médico cristiano luterano alemán llamado, apellidado Koch, K-O-C-H, creo que se llama Koch. Se llama Ocultismo y Cura de Almas, y tiene otro que se llama, que también es de consejería, también de este señor apellido Koch. Son libros que no son perfectos, pero son libros útiles a todos los que les interese el tema de la consejería. Pero tienen que ser muy cuidadosos cuando leen, aunque sean libros reformados. Recuerden, aunque sean libros reformados, porque uno puede caer en algunos errores allí. ¿Quién más estaba? Janek Mansur, creo que tú estabas, mi hermana. Aquí estoy, buenas noches. Buenas noches, mi hermanita, coméntame. Bueno, le quería comentar en cuanto a si el hombre puede o no demostrar alguna vez algo contradecir las escrituras, pues es un rotundo no, porque la escritura es infalible, es suficiente. Inerrante, exactamente. Entonces jamás el hombre podrá demostrar algo que está escrito y que es la palabra de Dios. Jamás, pueden pasar miles de años y nunca va a poder comprobar nada. Así es. Y lo otro, básicamente que una persona para dar consejería debe hacerlo fundamentalmente basado en las escrituras. Sería conveniente que una persona creyente estudiara psicología, pastor. ¿Y cómo sería entonces en ese caso la consejería? No lo recomiendo. De verdad, no lo recomiendo. Ya los que estudiaron, pues estudiaron, y sé que puede ser útil esa carrera para evaluaciones de entrada a trabajos, para educación infantil, tienen un campo de aplicación, pero en lo particular, o sea, esto es un consejo mío, no es una posición de la iglesia. Yo le diría que no lo hiciera, de verdad. Yo le diría, no, hay demasiado humanismo, hay demasiadas cosas que están alejadas de la escritura, y en últimas terminan afectando muchísimo a la persona. Sí, estoy de acuerdo con su apreciación, porque entonces se podría desviar la persona en su conocimiento de las escrituras. Sí, de verdad que sí. Gracias, Yanecita. Con gusto, pastor. Gracias. Bueno, ¿quién más está por acá? Daniel Hernández, Jonathan Aguilar y Anita. Pastor, ¿me escucha? Soy Jorge Hernández. Jorge, ¿cómo estás? Bien, pastor. Yo soy Daniel es mi hijo. Pastor, es una pregunta. Parte de la autoridad de las escrituras la recibimos por los apóstoles. Ajá. La pregunta es la siguiente. Esa autoridad que Dios le entregó, el Señor Jesucristo le entregó a los apóstoles, ellos tenían tanta autoridad para delegar o nombrar otro apóstol. ¿Por qué la pregunta, pastor? En Apocalipsis 21:14 habla de 12 cimientos o 12 rocas, cada uno con el nombre de los apóstoles. Entonces tengo la duda de que Matías entonces sería el apóstol que reemplazó a Judas, que nadie tiene duda, nadie pone en duda el apostolado de Pablo. Ajá. Entonces esa es mi pregunta. O sea, tengo un conflicto interno y yo creo que este es el momento para aclarar un poco si Matías
podía ser o es un apóstol, o definitivamente hay 13 apóstoles. Bien, Jorge, vamos a darte las dos posiciones que usualmente se dan y luego te voy a dar una conclusión propia. No significa que asumas porque la digo yo, sino que por lo menos puedas ir filtrando. En Apocalipsis 21:14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando venimos a Hechos capítulo 1, quiero que veas en los contextos Hechos 1. Hechos 1, elección del sucesor de Judas. A partir del versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. Los nombres están puestos a propósito, es decir, este es el grupo de los apóstoles. No hay más. Este es el grupo de los apóstoles y el que dejó su lugar lo dejó por haber traicionado al Señor. Son únicos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, ¿qué dijo? Bueno, esto que dijo Jorge es de importancia fundamental para la interpretación bíblica, porque lo que va a hacer Pedro es citar con autoridad las escrituras. ¿Quién la está citando? Un hombre inspirado por Dios está usando un texto inspirado por Dios para para demostrar que lo que va a hacer es ordenado por Dios. ¿Qué dice? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de la iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es decir, el apóstol Pedro está diciendo que en ese momento se va a cumplir a través de una práctica apostólica que van a acudir en ese momento. Algunos van a criticar el uso del azar y que no podía ser, en fin. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro, y estoy convencido, es lo correcto. Otro tome su lugar y dice al final que escogieron a Matías, versículo 26, echaron suerte, la suerte cayó en Matías, y dice el escritor inspirado, y fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, Matías hace parte del cuerpo de los 12 apóstoles. Viene el caso de Pablo. Bien, Pablo es un apóstol del Señor. Sus milagros, sus escritos, su vida demuestran claramente que es un apóstol del Señor. ¿Dónde está la incongruencia entre uno y otro? Es la misma incongruencia que me planteaba un pastor amigo en estos días cuando estábamos discutiendo este tema. Él me decía, Alex, pero es que en Apocalipsis 21 me está diciendo que nada más hay 12 apóstoles. Y yo le decía, sí, pero ¿dónde están los nombres de los 12 en Apocalipsis 21? No están. ¿Qué significa que no están? ¿O por qué no están? Porque la ciudad es una ciudad, aunque es un lugar real, el paraíso, la ciudad que es una representación simbólica de algo. ¿Qué está representando la ciudad? La morada de Cristo con su pueblo, es decir, es una representación simbólica de una iglesia perfecta, lavada por el Señor y fundamentada sobre la enseñanza apostólica. Entonces, aquí no podemos forzar la numerología
para tratar de excluir a uno o a otro apóstol. Yo creo que no hay conflicto. Ahora bien, hay muchos que van a tomar, creo que son 30 pasajes en donde hablan del apostolado de Pablo, pero en ninguno excluyen a Matías. Y aquí hay una declaración final sobre el ministerio de Matías en 26, donde hay todo un proceso en un capítulo completo de la Biblia que cierra o que concluye con que es contado con los 11 apóstoles. La más grande objeción que tienen sobre esto es que Pedro aquí estaba actuando de manera impulsiva y que el método que usó no era un método ordenado por Dios al citar la escritura y demás. Pero el hecho es que en el siguiente capítulo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro declara enfáticamente que delante de ellos se está cumpliendo otra profecía. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días los jóvenes soñarán sueños, los viejos tendrán visiones. En fin, estoy parafraseando el texto porque no lo recuerdo de memoria. Pero lo que quiere, tú no puedes decir que en uno sí se está cumpliendo y en el otro no. Entonces, ¿dónde está la autoridad apostólica? Entonces, ¿dónde está la inspiración de Dios? Creo que eso es muy peligroso decirlo de esa manera, porque estaríamos jugando con la inspiración, con la inerrancia y con la autoridad de la Escritura. Sobre todo porque está hablando un santo hombre de Dios que habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. No sé si hay alguna otra pregunta, Jorge, en esa dirección. Pastor, sí, precisamente, bueno, usted acaba de terminar diciendo de que el apóstol Pedro habló inspirado por el Espíritu de Dios. En una ocasión, pues, escuché y fue lo que me dejó pensando, fue que en Hechos capítulo 2 fue que llegó el Espíritu de Dios. Antes, en Hechos 1, no estaba el Espíritu de Dios. Entonces, por eso tenía la duda. Igual, no sé qué podría comentarme al respecto. Por eso te hablé del versículo 26. En el versículo 26 no está hablando Pedro, está hablando el autor inspirado del libro de los Hechos, supervisado por Pablo. Es decir, la inspiración es, obviamente, si escribe Lucas, está siendo supervisado por Pablo. Y el mismo Pablo está diciendo que Matías fue contado con los 11 apóstoles. Entendido. Ok, listo, mi hermano, para servirte. Ever, tú ibas a preguntar algo, ahorita te dejé aplazado, mi hermano, perdóname. Ever Nieves, ¿o quién está usando el... Ok, pasemos entonces a Jonathan Aguilar y Kelly. Jonathan. Aló. Pastor, tenga muy buena noche, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, mi hermano? Gusto saludarte. Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermanito. Tengo una pregunta para usted. Coméntame. Jonathan, no te escucho bien. El anti-intelectualismo socava la autoridad de las escrituras. Sí, Jonathan, yo diría que sí. Pero, ¿tienes algo más que agregar o lo explico a partir de allí? Aló. Parecer tiene problemas de conexión. Sí, parece que tiene problemas. Vamos a dejar el espacio abierto. Ever, a ver, mi hermano. Pastor, buenas noches, pastor. Buenas noches, varón, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. La pregunta que tengo, pastor, es que como estamos hablando de la autoridad de la Biblia, ¿por qué hay iglesias, llámese pentecostales o llámese liberales, utilizan la psicología y trabajan de la mano con la psicología? E incluso las esposas de los pastores son psicólogas y trabajan de la mano con esa psicología. Esa es la pregunta. Sí, el problema es la falta de confianza en la autoridad de la escritura. Cuando no hay confianza en la autoridad de la escritura, se recurre a estas ciencias auxiliares porque se cree que la Biblia no es suficiente. Cuando lleguemos, no sé si alcanzaremos, pero les recomiendo
algunos artículos sobre la suficiencia de las escrituras. Creo que hay una unidad en la teología de Wayne Grudem que habla sobre la suficiencia de las escrituras. Y es fantástica lo que en esa parte. Y realmente, si nosotros como cristianos no creemos que la Biblia es suficiente, es el apaga y vamos, que ese es el grave problema. Y creo que el principal inconveniente dentro de estas iglesias por la cual han acudido a la psicología para tratar de aconsejar y de arreglarle la vida a las personas es por el desconocimiento de la palabra de Dios como tal. No son capaces de mirar todo el consejo de Dios y tener la Biblia para aconsejar. Nosotros hemos visto cuán poderosa es la Biblia en todos los contextos que nosotros hemos manejado. Hemos visto la Biblia dando consuelo en momentos en donde no hay posibilidad humana de dar una palabra de consuelo. Y la palabra de Dios ha sido suficiente en esos momentos. Hemos visto cómo matrimonios rotos se han restaurado por el poder de la palabra de Dios, obrando en los corazones el poder del Espíritu Santo, cambiando los corazones, como a través de la predicación dominical, domingo a domingo. De hecho, cuando se tiene un púlpito fuerte, se disminuye la consejería, o debería disminuir la consejería, pero en una proporción como del 90% de los casos. Cuando se tiene un púlpito fuerte que apunta a la suficiencia de las escrituras. Ese tema, yo recuerdo hace como 9 años con Oduber estuvimos trabajando en ese aspecto. Luego cuando llegó el Pastor Jesús, con el Pastor Jesús empezamos a complementar eso. Dijimos, no, dediquémonos a tener un púlpito fuerte, que Dios nos ayude, porque sabemos que el trabajo en consejería se nos disminuye. Y así ha pasado, suficiente. Pero parece ser que esa dependencia que se crea en algunas consejerías es un tema insano, porque se tiene a la escritura como algo que no es autoritativo y como algo que no es suficiente. No, la predicación de la escritura tiene que ser clara y tiene que realmente ir dirigida al corazón, mostrando justamente a la obra de Cristo en las almas. Ever, no sé si es suficiente. Así es, pastor, es suficiente y muchas gracias. Estamos de acuerdo que la palabra es toda autoridad y suficiente hasta para levantar muertos. Amén. Sí. Jonathan, seguimos, nada de audio, mi hermano. Bueno, Kelly y Jesús, y vamos a ver si podemos avanzar un poquito, y ya prácticamente me quedan 10 minutos de clase. Saludos fraternos a todos. Gracias, pastor. Solo, bueno, quería, ante la pregunta que hizo el hermano Jorge Hernández, recomendar que dentro del material de la bibliografía de esta asignatura está el libro El Fundamento Apostólico de José Grau, y me parece excelente el capítulo 2, que tiene por título El Fundamento de los Apóstoles y Profetas, y precisamente detalla y explica esa interrogante que se presta cuando de pronto se considera el tema de Matías, y el autor dice que debemos tener en cuenta que Matías fue elegido en sustitución y no en sucesión a Judas. Así es. Y que se puede ver un ejemplo que después del martirio de Santiago, la iglesia no vio la necesidad de llenar esa vacante. O sea, claro, el hecho que haya muerto un apóstol no quiere decir que haya una vacante y que se le diera continuidad. Entonces quería hacer solo esa recomendación. Muy oportuna, Kelly. Muchísimas gracias. Claro. Sí. Jesús. Sí, pastor, permítame nuevamente tomar la palabra porque quiero dar precisión, tomarme unos minutos para dar precisión en la pregunta que yo hice a través de los comentarios que han hecho algunos hermanos.
Primero, no, la pregunta no salió del tema, estamos hablando de la autoridad de las escrituras Sí, sí, frente a la muy autoridad de oportuno. otras disciplinas. Se centró un poco en la psicología, pero hay que precisar algo. O sea, la pregunta va en el sentido del equilibrio que hay que tener. Vamos a utilizar esa palabra de equilibrio. La palabra psicología en sí encierra la connotación del estudio de la psique, de la mente o el alma. La Biblia nos tiene mucho que decir sobre el alma, la mente. Ahora, tenemos que diferenciar los enfoques. En la psicología moderna tienen un enfoque cognitivo conductual. Uno, está el psicoanálisis y está el humanista, la psicología moderna. Ese tipo de planteamientos no estamos de acuerdo. Usted decía Claro. en la intervención, cuando respondía, que muchos de estos diagnósticos que hace la psicología están bien. Lo malo es el tratamiento. Eso está bien. Ahora, pero la pregunta iba con relación a si la utilizamos como autoridad, por ejemplo, para entender al mundo que le predicamos, para entender cómo funciona la mente, para entender cómo funciona el comportamiento del ser humano. O sea, para entender ese mundo al cual nosotros debemos dar luz a través del Evangelio, si esto tiene autoridad. Es más que todo. ¿Por qué le pregunto? No, viene. Por los avances que ha tenido en La el neurociencia, sí, por en el los avances de desarrollo, exacto. O sea, por ejemplo, yo quiero poner ejemplo, porque autores como John MacArthur escribió un libro que se llama Cómo vencer la ansiedad. Sí habla de la ansiedad, tema que trata la psicología y que viene, está en la mente. Ahora, el tratamiento que él da a través de la oración, la palabra de Dios y estas cosas. El pastor Jay Adams, que también es consejero el libro de bíblico, consejería, claro, de ella de es consejería, excelente. cómo vencer la depresión, cómo vencer los vicios, cómo vencer esto. Ahora, la pregunta también va en el sentido de que cuando estos temas tocan a la iglesia o los feligreses tienen estos temas y van a consejería, sí, yo creo una suficiencia en la escritura, claro que sí, pero ¿cómo se tratan? O sea, desde la confesión de fe, alguien que tenga ansiedad, alguien que sufra de depresión, alguien que sufra de un trastorno, le predicamos la justificación de la fe. O sea, quiero claridad en eso, cuando se tomen esos temas puntuales. No, pero sobre temas puntuales, mi hermano, tranquilo, tendremos oportunidad en otro momento de tocar esos temas, pero te aseguro que en cada parte de la escritura hay una forma para tratar un tema particular o específico, aunque en este momento de pronto no te puedo decir. Una persona con adicciones, le vamos a presentar, por ejemplo, el texto que dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, o presentamos el tema de Corintio del vientre para las viandas y de las viandas para el vientre, no, y vamos a tener cuidado de cómo presentamos cada cosa, porque cada tema, cada alma, cada persona es particular en eso. Y sí, estos libros que han escrito estos hermanos son muy útiles, pero creo que para entender el mundo y el corazón de las personas necesitamos más Biblia que estudios psicológicos, sin lugar a dudas. Necesitamos conocer más la palabra de Dios, entrar, poder mirar la autoridad y reconocer los comportamientos de los hombres a través de la palabra de Dios y corregirlos a través de la palabra de Dios, más que mediante el uso de cualquiera de estas técnicas que muchas veces se nos proponen. Yo estoy seguro que nosotros leyendo estos libros podemos subrayar muchísimas cosas buenas, pero también nos tocaría tomar un marcador rojo y decir, esto no, esto no, esto no, pero ya necesitamos cierta madurez, cierta estructura eh, eh, en el campo de la epistemología, del conocimiento de la escritura, del conocimiento del alma, para rechazar algunas cosas con las que definitivamente no vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, en algunos libros de James Dobson dicen, no, me declaro impedido en esta parte para interpretar esto porque yo no soy teólogo, porque no tengo una acumulación de conocimientos teológicos relacionados con esto, o porque las máximas relacionadas con tales y tales proverbios no puedo traerlo hacia acá, sino que pido más bien que se remitan a tal parte. En fin, lo que no podemos caer, Jesús, es
en el problema que cayó la iglesia recientemente, que nos dejamos interpretar la escritura por psicólogos. Por ejemplo, decir que amarás a tu prójimo como a ti mismo implica una autoestima alta en donde el hombre se ama primero a sí mismo para después amar al prójimo. Eso es un horror de interpretación, porque dejamos que el preconcepto del psicólogo ingresara hasta las toldas de la teología y de la interpretación bíblica, y no vimos que lo que el Señor está diciendo es que hay una presunción de que el hombre se ama demasiado a sí mismo, y que lo que Dios está llamando es justamente a despojarse del excesivo amor hacia sí mismo, que es dañino, para que nosotros podamos amar al prójimo como Dios nos lo ordena en su palabra, que es autoritaria. Entonces, seguramente en algún momento, cuando hablemos de consejería bíblica en el Departamento de Humanidades, nosotros vamos a poder sacar esos temas que son tan espinosos adelante en su momento, mi hermano. ¿Oíste? Dice Anita que al final la psicología termina siempre justificando el comportamiento del hombre, liberándolo de la culpa. Eso es cierto, casi siempre todo termina en eso. No es que, o echándole la culpa a alguien más, no, tú eres así porque tu papá te maltrató. Ajá, pero el otro, ¿por qué no es así? También lo maltrató. O tú eres así porque no tuviste nada cuando eras pequeño, o al contrario, tú eres así porque lo tuviste todo cuando era pequeño. Bueno, pero pongámonos de acuerdo, porque ambas situaciones están terminando en el mismo pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la escritura sí tiene una respuesta para todas esas cosas. Sí. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Pastor, una pregunta. Mari, Perdón, pues si no presté atención en ese momento. ¿Usted no aconseja que pues vayamos a psicólogos? Eso fue lo que dijo hace unos minutos atrás. no, que no estudien psicología. Yo no aconsejo eso. No aconsejo eso. Pero de Realmente, repente que pues un hermano esté pasando pues por una situación muy dura y pues decida ir al psicólogo, ¿estaría mal? depende. O sea, no es tan sencillo dar una respuesta en este momento, Mari. No, no podría dar una respuesta en este momento. Tendría que tener un contexto amplio de todas las cosas, y ahora no es el momento. No puedo. Sí, yo tengo un amigo en Venezuela que o sea, él le pasó pues por una situación muy dura, y cuando decidió ir con la psicóloga, lo primero que le dijo la psicóloga fue que dejara la iglesia, que no fuera más a la iglesia y que pues se Entonces, fíjate, divirtiera, buscara mujeres, fuera a discotecas. Entonces pues no, eso no es bueno, pues lo que le sí, dijo. todas esas cosas, imagínate ese contexto, es una cosa terrible. En fin, bueno, vamos a dejar las preguntas hasta acá porque mi tiempo se va acabando. Yo quiero regresar acá. Voy a saltar un espacio que seguía sobre el tema de la autoridad que había reflexionado, pero bueno, todas estas preguntas, qué bueno que están relacionadas con el tema de la autoridad de las escrituras. Pero con respecto a este tema de la autoridad, Wayne Grudem dice que la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Mire esto. Ahora vamos a examinar esta definición en sus varias partes. Pero bueno, no creer o desobedecer la palabra de Dios es desobedecer a Dios mismo, porque la palabra es autoritaria. En el primer punto, todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios. Esto es lo que la Biblia afirma de sí misma. Hay frecuentes afirmaciones en la Biblia de que todas las palabras de la Escritura son palabra de Dios, así como el hecho de que la hayan escrito hombres inspirados por Dios no le quita ninguna autoridad, porque fueron hombres inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a menudo la frase introductoria que yo les decía al principio. Los profetas empezaban diciendo, así dice el Señor. Es decir,
Si ellos decían así dice el Señor, es porque no era la palabra que ellos mismos se habían inventado, sino que era algo que habían recibido. De hecho, podemos citar al apóstol Pablo cuando dice, porque yo recibí. Cuando yo recibí es algo que es mucho más grande que él, lo que trasciende a lo que, a lo que era el yo recibí. Yo simplemente estoy transmitiendo lo que recibí. En cuanto a la cena del Señor o en cualquier otro de los lugares, por ejemplo, en la carta a los Corintios, del cual habla Pablo, yo no creo que sea el que recibí fue la tradición oral, como algunos hombres piadosos han llegado a decir. El que yo recibí creo que es el entendimiento claro de que es la palabra de Dios lo que se está transmitiendo. En fin, entonces, dice Gruden que ese así dice el Señor era algo parecido a lo que ocurría cuando se decía así dice el rey, que era usado para encabezar un edicto muy puntual dado al pueblo. Por consiguiente, cuando los profetas dicen así dice el Señor, están afirmando ser mensajeros de Dios. Así dice el Señor. Miren el peligro que connota esto para el tiempo presente. Cuando un pseudo profeta, pseudo significa falso, un pseudo profeta dice, así dice el Señor, está diciendo que esto es palabra de Dios. Ahí sí tengo que discrepar con Gruden y con algunos continuistas moderados, en donde dicen que no, hay diferentes grados de profecía y diferentes grados en el cual se pueden dar. No, la Biblia no tiene distintos grados de profecía. Y si alguno me dice, no, y Ágabo, sí, Agabo era un profeta que profetiza dentro del marco de la historia de la redención. Es decir, lo que Agabo dice no fue importante porque predijo una hambruna o porque dijo que Pablo iba a ir preso. Es decir, no son elementos aislados o eventos aislados, sino que son eventos que deben ser interpretados dentro del marco de la historia de la redención. Cuando Elías dice que no llovería durante 3 años, ese evento debe ser interpretado dentro de la historia de la salvación y debe llevarnos a una comprensión muchísimo más amplia de toda esta realidad de la realidad de la fe. En fin, y entonces en toda la Biblia nosotros encontramos el contraste existente entre los verdaderos y los falsos profetas. Los verdaderos profetas de Dios nunca se equivocaron, los falsos profetas siempre se equivocaron. El margen de error para un profeta o para un apóstol que daba palabra de Dios era cero. Alguna vez leí un libro donde decía que un profeta podía errar 1, 2 o 3 veces mientras aprendía a usar el don. Pero la Biblia no dice eso. El que erraba era apedreado. Si en este tiempo estuviéramos, ahora no, que estamos en la época de la gracia, pues peor aún, porque estamos llamados con toda seguridad, con toda claridad a no errar. Y la única manera de no errar es abrir la escritura y decir, escrito está, la palabra de Dios enseña. Segundo, nos convencemos de las afirmaciones de la Biblia de que son la palabra de Dios al leer la Biblia. Una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios, otra es convencerse que estas afirmaciones son verdad. Y nosotros creemos que son verdad porque son verdad, son dadas por el mismo Dios. Son afirmaciones totalmente ciertas. Ahora, ¿por qué las creemos? Porque el Espíritu Santo opera en nosotros y hace que creamos. El Señor dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas de Cristo oímos la voz de Dios, creemos que son verdad y confiamos. Tercero, otra evidencia es útil, pero no definitivamente convincente. La sección previa no pretende negar la validez de otras clases de argumentos que se podrían usar para respaldar las afirmaciones de la Biblia o que la Biblia es la palabra de Dios.
Y creo que nosotros incluso podemos estudiar un poco o mucha apologética evidencialista, es decir, tratar de mostrar que la palabra de Dios es lógica, que es racional, en fin. Pero la palabra de Dios nos convence es porque el Espíritu Santo de Dios obra en nuestra vida, porque creemos que es la única palabra en la cual el hombre puede hallar salvación, presentándonos a Cristo como el suficiente Señor y Salvador. Cuarto, las palabras de la Biblia son testimonios de sí mismas. Las palabras de Dios dan testimonio de sí mismas. No hay una norma autoridad más alta. Por lo tanto, lo que la Biblia dice no necesita que otra disciplina, que la arqueología, que la lingüística, que la ciencia, cualquiera que sea, la historia pruebe que es verdad. Seguramente con el tiempo van a ir saliendo cosas donde dicen que la Biblia es verdad, pero nosotros creemos que la Biblia es verdad es porque es inspirada por Dios, exhalada por Dios y suficientemente autoritaria. Aquí hay una objeción, se nos acusa de argumentación circular, es decir, que empezamos y terminamos en la misma parte. Todas las ciencias tienen argumentación circular y todas las ciencias tienen un elemento autoritativo en sí misma. Pero ¿por qué? Pues, entonces, ¿en qué se difiere una de otra? Del objeto del cual parte la autoridad. Y en este caso, de donde parte la autoridad, que es Dios mismo. Dios mismo revelándose, Dios mismo dándose a conocer. Y Dios es totalmente diferente a las demás visiones o a las demás, los demás elementos que puedan reclamar autoridad, porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, es santo, es sabio, y creemos que la palabra de Dios es todo aquello que afirma ser. Bueno, creo que básicamente es lo que es lo que quería compartir con ustedes hoy. Se me va acabando el tiempo, se me acabó el tiempo, de todos modos no tomé descanso. Creemos que desobedecer la palabra de Dios, las escrituras, dice Gruden, es desobedecer a Dios mismo. Desobedecer a Dios mismo.